nervioso en general, ¿sí o no? O sea, el encéfalo, la médula espinal y los nervios, los ganglios, las meninges, todo eso ustedes, creo que yo van a poner el grupo después de las 12 de las meninges, creo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, es importante porque aquí se desarrollan, hay muchas veces, cuando la mujer está embarazada, en las primeras semanas es cuando hay más tendencia a producir cambios o alteraciones cromosómicas, genéticas o de cualquier tipo que alteran estructuras, aunque sean muy pequeñitas en las proteínas, en los aminoácidos, en las estructuras, en los cromosomas, en materia genética, en algunas que se llaman mutaciones que producen alteraciones. Ustedes vieron en COVID-19 que todavía no hay algo. Yo soy incluso un cliente de COVID prolongado. ¿Saben el COVID prolongado? A pesar de que me metí 4 vacunas de COVID, me dio COVID y no dio positivo, y entonces, pero me descompensó varios sistemas, aparatos y sistemas cardíacos. Yo soy operado de corazón abierto hace 10 años, problemas respiratorios, problemas abdominales, problemas de la coagulación, y bueno, esto todavía es una problemitas de más o menos 3-4 meses, motivo por el que más o menos me han aceptado. Ese es mi problema, no ustedes. Bueno, sería problema de que muriera y entonces ustedes quedan sin profesor. ¿Okay? Pero ahora agarran otro rapidito. Bueno, entonces, aquí le dije que habían, ¿de qué se encargaba el sistema nervioso? Bueno, a través del tejido nervioso, que son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las que generan, conducen y transmiten el impulso nervioso. Esas son las principales, pero las otras se encargan de mantener el sistema nervioso, o sea, las neuronas, y por supuesto las dos son importantes. Entonces, en este caso, el impulso nervioso, ya sea por vía somática o por vía de feedback a través de la sangre con el sistema nervioso autónomo, se liberan neurotransmisores que también estimulan a través de los receptores el sistema nervioso. Y así sigue. O sea, ejemplo, ustedes meten una jeringa aquí en el deltoide, y ese dolor se transmite, se genera, se transmite y llega y manda una respuesta. Porque si llega a la corteza cerebral, quedamos que era consciente. Entonces uno está consciente de que le metieron un puyazo, aunque tenga los ojos cerrados. Entonces, dijimos que entonces había dos vías principales. La vía sensitiva, que es importante, que conocemos, que vimos desde la semana pasada, que los receptores a nivel de piel y de órganos de los sentidos, entonces el estímulo se genera allí y pasa por la médula espinal, que es un tema de la semana pasada, y que se a través de los tractos o haces de fibra de sustancia blanca, suben las aferentes, las sensitivas, suben hasta la corteza cerebral, y ahí hasta ahí dura la vía sensitiva. Y después en la corteza cerebral se manda para abajo. Está aquí escrito aquí, si ustedes ven, vamos a ver los colores incluso, para que lo que vimos de la médula espinal. No vamos a ahondar tanto, pero para que tengamos una idea. Me hubiese gustado hablar, hacerle preguntas para ver si ustedes están comprendiendo lo que estamos planteando aquí. Aquí dijimos que esto que estamos representando aquí es la piel, y supuestamente los órganos de los sentidos, que con la piel da los estímulos y que pasan, se generan aquí en los receptores nerviosos y pasan. Lo representamos con colores: el verde, que es este que está aquí, el azul, aquí, para que no tengan problemas, y que son las vías sensitivas o ascendentes o aferentes, que van desde la periferia ascendente, desde abajo hacia arriba. Llegan a la corteza cerebral, aquí, corteza cerebral, aquí están las flechas, la media borralla. Estas dos, azul y verde,
son las sensitivas que llegan a la corteza cerebral. Y de la corteza cerebral se lanza esta roja aquí y corresponde a la vía córtico-espinal lateral o la vía piramidal, que es la principal vía que vamos a ver cuando hagamos el examen neurológico, que vamos a ver los reflejos y toda una cantidad de donde está un reflejo que, para que lo oigan y lo tengan en mente, que se llama Babinski, no voy a nombrar, reflejo de Babinski, alterado, cuando uno asiste, tiene alterada la vía piramidal, o sea, un ACV, por ejemplo, que produzca un bloqueo de la vía piramidal, entonces eso da una respuesta negativa o anormal de no hay el reflejo de Babinski, que normalmente está en un muchacho y en un adulto. Entonces, pero esa es la vía motora, y que esta es la vía que clínicamente, neurológicamente, cuando hay una alteración de la médula o del sitio donde transcurre o discurre el estímulo nervioso, entonces eso es lo que predomina. Cuando usted ve un ACV de un paciente que tiene una hemiplegia y se cae, no puede dar sugerencia porque no puede. Le hay que poner una silla de ruedas o una camilla, y eso es porque la parálisis predomina a los demás síntomas sensitivos, que están también, pero no se notan. Pues el paciente, más que todo, se nota es que no puede caminar con el carro. Es una parálisis espástica o una parálisis flácida. ¿Saben lo que es la diferencia entre flácida y espástica? ¿Lo he oído nombrar? En medicina dicen parálisis espástica cuando es dura, tono muscular aumentado y están los reflejos aumentados, y está el Babinski positivo y clono de otro reflejo que vamos a ver también después. Y no hay fasciculaciones, ni hay alteración muscular, ni hay electromiograma alterado. Mientras que eso se llama lesión de neurona motora superior, o sea, del encéfalo y la médula espinal, que tiene una lesión y que bloquea la vía piramidal. Esa es lesión de neurona motora superior. Le aconsejo, le recomiendo que se la lean, lesión de neurona motora superior en cualquier libro de Ross, en la parte neurológica de principio de anatomía y fisiología del Thornton y Harrison, o cualquier libro de neuroanatomía o las PPT que vamos a tener para ustedes. Entonces, eso es lo principal de la neurona motora, que se refiere a lesión en el encéfalo o en la médula espinal. Y lesión de neurona motora inferior, ¿cuál es? La lesión de los nervios que salen periféricos, 12 pares craneales y 31 pares de nervios raquídeos, que corresponden a los nervios que salen de la médula espinal y del encéfalo y los 12 pares craneales. Entonces dijimos que había dos vías, que son la vía sensitiva y la vía motora. Sensitiva son las que suben y vía motora es la que baja. Fíjense, aquí está, pero vamos a ver más resumido, pero para que tengan una idea. Aquí no tengo casi que no bueno, tuve que botar los negros, porque no. En la clase pasada le dijimos y explicamos que los receptores a nivel de la piel, vamos a ver dentro de un rato, que son los 7, está el tacto, presión, dolor, temperatura, propulsión consciente, inconsciente y vibración. Todo eso corresponde a receptores que están en la piel y en los órganos de los sentidos. En la piel van directamente, pero en los órganos de los sentidos hay una señal que se capta. Por ejemplo, yo le hablo, usted oye por el octavo paso, parte auditiva del libro de usted. Ustedes ven y se ven las imágenes. Huelen tienen un olor, un gusto de un alimento, eso se llama transducción, cuando uno percibe la señal y se transforma en una señal eléctrica. ¿Para qué? Para que la señal eléctrica a través de la vía de esos receptores pase por la médula espinal, por aquí, y suba hasta la corteza cerebral por las vías que vamos a ver ahora, que ya las vimos, que son la espinotalámica lateral y el cordón posterior. ¿Alguien se recuerda de lo que vimos? De eso importante. ¿Cuáles son las sensaciones que transmite el cordón posterior? Por ejemplo, esto que está aquí. No se ve bien, muy bien, pero es un corte transversal de... Que aparte, ayer lo que no me dejaron meter la cosa del agua. Esto que está aquí, los cordones posteriores sensitivos y los cordones anteriores.
Y esto es espinotalámico lateral y el cordón posterior. Con estos dos, aunque hay un montón de árboles y de núcleos ahí en la médula, con esos dos se pueden entender fácilmente la mayoría de las enfermedades neurológicas en los pacientes. O sea que a través del espinotalámico lateral y el cordón posterior de la médula hay sensaciones que cada uno transmite diferentes químicas, pero de memoria. Yo no se las voy a dedicar a títulos. Tienen ustedes que aprenderse de memoria. A ver, ¿quién quiere Ponlo ahí en el para ver pupitre. Ponlo en el pupitre. Están entendiendo lo que corresponde, como si estudiado un poquito del cordón posterior, con los tipos de sensaciones que suben por ahí, o con el cordón, el tracto espinotalámico lateral, o espinotalámico lateral que tiene, ahí están las letras del tipo de sensaciones que sube a través de la vía azul que está aquí y de la vía verde que es el cordón posterior. A ver, ¿alguien sabe? Espero que sepan cuando vaya a presentar el examen. Estudien, por favor. Entonces, profe, la pregunta era el profe. el tipo de sensaciones que transmiten los cordones posteriores, que suben a través de los cordones posteriores. Y los que suben a través del espinotalámico lateral, que es el espinotalámico lateral. El posterior no dice el tacto fino. Tacto fino, exactamente, 1, 2, 3. Vibración. Vibración, 2, falta 1. Y propio sección consciente, porque la inconsciente corresponde al cerebelo. O sea, no se mete aquí, pues. Estamos hablando de algo que sea consciente, que llegue a la corteza cerebral, la vía completa, llega a la vía sensitiva de la corteza cerebral. Entonces, esto que está representado en verde, fíjense que aquí se inicia ¿dónde? En los receptores del cuerpo de una persona. Y entonces va esta vía por aquí, por los cordones posteriores, como dice aquí, o sea, y sube, atención, que aquí es donde está la conchita de mango, sube homo o ipsilateral. ¿Qué significa eso? Que sube por el mismo lado, por donde entra. Sube por el mismo lado y encima de donde termina la médula, o sea, en el bulbo raquídeo, se decusa sensitivamente esta vía verde y pasa al otro lado, llegando hasta aquí. Fíjense que pasa al otro lado, comienza en este lado derecho y llega al lado izquierdo. Y la azul, ¿cuáles son los tipos de sensaciones de ovalgía? O alguien que quiera intervenir, que levante la mano, uno solo. Temperatura Tacto grueso o protopático, o sea, el tacto de eso que no es que muchas personas no tienen, pues, o algunas no tienen. Por ejemplo, esa capacidad que uno tiene de jugar, por ejemplo, que tiene mucha precisión. Usted está jugando con un control remoto, por ejemplo, Mario Bros. En el Nintendo, y usted lanza el muñequito y de una torre cae en el otro. Mientras usted le pone a uno contacto protopático nada más, que es lo que domina, y entonces el muñequito cae en otro juego de otra computadora, de lo anormal que lo lanza. O sea, eso es un tacto protopático. O sea, esas personas que ustedes ven que van a coger una puerta o sea, lo hacen de una forma brusca. Eso es un tacto protopático. El otro es temperatura, así en orden, tacto protopático, presión, o sea, presión, dolor y temperatura. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí está, tacto, presión, dolor y temperatura, de adelante hacia atrás. Acuérdense que es lateral, de adelante hacia atrás va así, tacto, presión, dolor y temperatura. Entonces, aquí esto, fíjense que entra, o sea, el estímulo de lo que se encarga el sistema nervioso en general, sale de aquí, esta vía azul, que es el tracto espinotalámico lateral, pasa en la médula al otro lado. Al otro lado, oigan, pero no digan que no se lo dije. Y por lo tanto, el tracto espinotalámico lateral es contralateral. ¿Sí? El tacto,
espinotalámico lateral es contralateral y el cordón posterior es ipsilateral o homolateral, o sea, del mismo lado. Es importante porque cuando veamos los síndromes medulares, cuando hay una lesión en la médula, no es lo mismo que las lesiones que produce el ACV, que se describen y es otra cosa. Entonces, por eso quiero que pongan atención y me digan si están comprendiendo, porque dependiendo de lo que yo les diga y lo que ustedes entiendan, entonces ustedes van a tener una idea bien clara de cómo son las cosas. Y cuando se le presenta el paciente, pero peor, que cuando el peor examen que uno puede pasar como estudiante, que es que el paciente lo raspa a uno. ¿Okay? Bueno, entonces, el verde, homolateral y ipsilateral, llega y sube y pasa al otro lado. El azul corresponde al tacto, presión, dolor y temperatura del tracto espinotalámico lateral, y entonces al entrar en la médula pasa al otro lado, aquí está explicado, y pasa al otro lado, fíjense que aquí está, y llega al otro lado, si sale derecho sale del izquierdo. Son sensitivos, por eso es que cuando en un ACV se produce la lesión de la vía piramidal empieza en la corteza cerebral aquí y pasa, y por donde está encima de la médula aquí está el bulbo raquídeo, y aquí la decusación piramidal de que les hablé la semana pasada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza en el lado izquierdo pero llega al lado derecho. Esa es la famosa explicación, que si no, ustedes no la estudian, si la comprenden primero que yo se la explique y después la estudian y la repasan, ustedes verán que no van a fracasar, van a ser unos buenos médicos en neurología, por lo menos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Para seguir adelante. ¿Se comprendió o no? ¿Por lo menos se explicó o no? Díganlo. Entonces, lo que dice el tercer posterior, eso es el cordón posterior de la médula. El cordón posterior es el verde. El verde, exacto. Tracto o fascículo. O fascículo. Las tres palabras son la misma yuca con diferentes raíces. ¿Ok? Una mata de yuca, o sea, una yuca por es lo mismo. Fascículo, tracto y A es lo mismo, de sustancia blanca. El verde sale el estímulo y entra por el mismo lado y llega, y aquí en el bulbo raquídeo se decusa la vía sensitiva y llega al otro lado. Solamente cuando llega al... Solamente cuando llega por encima de la médula, aquí viene, por encima de la médula pasa al otro lado. Cuando llega el bulbo raquídeo. Cuando llega el bulbo raquídeo, que es el tallo cerebral. Y el azul entra y en el mismo lado, a nivel de donde tiene dolor, pasa al otro lado. Cambia al otro lado, pero abajo. Entonces, por lo tanto, es contralateral y el verde es homolateral. Eso es importante, pues cuando usted le meten una puñalada trapera por la espalda y le rompen la médula, entonces ustedes van no, ¿sí? La lesión es una parálisis ¿de dónde? Del sitio de la puñalada para abajo, de ese mismo lado, no para el otro lado, de ese lado. Y lo que rompe es por el lado nada más. Entonces, eso es importante porque este verde es homolateral. O sea, cualquier lesión de la médula, que yo le diga, va a ser homolateral. O sea, que usted va a una puñalada aquí, le va a paralizar este lado, pero que si yo le pregunto, y entonces si ese es el cordón posterior, pero el cordón lateral es contralateral, y entonces como entra y pasa al otro lado, cuando a una persona le dan una puñalada aquí, hay una parálisis de este lado, pero hay una parálisis sensitiva del otro lado. ¿Por qué? Porque está este azul que es contralateral. Y el azul tiene dolor, aquí está la ley. Tacto, presión, dolor y temperatura. Entonces, tacto, presión, dolor y temperatura que hay ahí, todas pasan al otro lado. ¿Sí? Por eso cuando veamos el síndrome Brown-Séquard, ustedes ahora sí lo van a entender, porque yo se lo estoy explicando. Y eso es lo que pasa. Ya lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, suponiendo de que ustedes ya entendieron, entonces, bueno, aquí está, hay otra parte que el impulso de lo que se encarga el sistema nervioso somático o a través de neurotransmisores empieza aquí, se conduce aquí con esta vía sensitiva y llega hasta aquí, a la corteza cerebral. Entonces, cuando veamos el encéfalo, se van a dar cuenta de que el encéfalo tiene una cisura central que divide
al lóbulo, o separa el lóbulo parietal que es sensitivo del frontal que es motor. ¿Sí o no? Y más atrás está una cisura entre el lóbulo parietal y el occipital que se llama parieto occipital, que divide al lóbulo parietal que es sensitivo del occipital que tiene control de la vía óptica. Y uno que es una cisura lateral que va por aquí, que separa el lóbulo frontal del temporal. Y el temporal es el que controla las emociones y la memoria. ¿Sí o no? Importante, lo vamos a ver después, cuando lleguemos al sitio, que ya le explicamos lo que era lo que es el control motor y el control sensitivo, consciente, que la vía, si no llega a la corteza, no se hace consciente, y entonces es lo que pasa con muchas enfermedades pues, que tienen que ver con alteraciones a nivel de la vía extrapiramidal, que es otra vía que no llega a la corteza y por lo tanto no es consciente. Eso lo vamos a ver después. Ok. Importante, entonces, como para entrar en detalle, vamos me quería detener un poco ahí porque sé que es donde ocurren principalmente las cosas que ustedes algunas veces no pueden comprender y que si uno no la comprende desde el inicio no va a comprenderla nunca, porque cada vez es más difícil las cosas. Vamos a ir un poco rápido aquí, si hablo muy rápido y no se entiende lo que dice, decía que quiero hablar otro idioma, entonces se para. Aquí está lo que les dije. Fíjense. El encéfalo está allá, arriba. Ajá. Todo lo que está en dentro del cráneo se llama encéfalo. Lo aclaramos en la semana pasada, no vaya a decir que no lo dije después. Que mucha gente popularmente, ustedes van a encontrar muchos que le van a decir, el cerebro, y hablan del cerebro, el Limi, y todo el médico, y todo el mundo habla del cerebro. El encéfalo es los hemisferios cerebrales con el diencéfalo, que lo vimos clarito ahí cuando hablamos de lo que es el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Se acuerdan que lo vimos en las primeras de cambio cuando ustedes les dije que aquello, eso sigue igualito para la división del sistema nervioso en la parte somática, igualito. Entonces aquí, en este caso, todo lo que está dentro del cráneo se llama encéfalo, que es el contenido del sistema nervioso. Entonces eso tiene los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales donde están los surcos, vamos a ver después qué sustancias hay ahí, y qué es lo que contiene. Está el cuerpo calloso que une, o sea, nos hace de fibra blanca en el encéfalo que comunica el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Van nada. Eso corresponde al cuerpo calloso. Entonces, ahí van a ver cifras que fibras que hay que llamarlas por su nombre propio, lo vamos a ver más adelante, que lo que más les interesa a ustedes, el resto, detalles tienen que estudiarlo, pues es demasiado. Entonces, lo importante que quiero que sepan es que los hemisferios cerebrales son los donde están las circunvoluciones y el diencéfalo donde están los tálamos, el tálamo, hipotálamo y epitálamo. Los 4 tálamos, y donde esté el tálamo como parte de las vías donde circulan o todos los trayectos de las vías nerviosas de los pares craneales y de los pares raquídeos y de todo el mundo, pasa por ahí como que si fuera un aeropuerto de una persona que va a viajar. ¿Okay? Pero hay un solo nervio que necesito que ustedes lo tengan en mente todo el tiempo, que de los pares craneales, de los 12 pares craneales, hay uno solo que no pasa por el tálamo. Los demás, todos pasan por el tálamo. Acuérdense que cuando ustedes vieron la vía sensitiva, había una vía que iba del ganglio aquí nervioso a la parte del bulbo raquídeo, que corresponde a la parte de la neurona de primer orden, después del bulbo raquídeo hacia el tálamo, neurona de segundo orden, y del tálamo a la corteza cerebral, neurona de tercer orden. Dígame.
Bien, eso lo estoy preguntando a ustedes. Disculpe, yo sé que estoy hablando muy rápido. No, describido, pero no más. Si quieren escribir, vamos a tener que. O sea, no vamos a llegar ni a la mitad de la cosa. ¿No importa? Un poquito más lento, ok. Entonces, ¿cuál es el único par craneal? Hay 12 que no pasa por el tálamo. Acuérdense que ¿sí? Primer par craneal. Sí, exactamente. El primer par se llama olfatorio. Entonces, ese es el único par que comienza ¿dónde? En la lámina cribosa del etmoide. 20 de un lado y 20 del otro de fibras que suben por los huecos de la lámina cribosa del etmoide y sube a donde al bulbo olfatorio, después el nervio olfatorio, y entonces se desliza y le saca el cuerpo al tálamo y llega a la corteza cerebral. Cuando veamos la vía olfatoria tendremos una cuenta de eso. Pero de una vez siempre lo sepan, no vaya a ser que después alguien me pregunte, oye, ¿quién es tu profesor entonces? Un estudiante de medicina no puede decir que no sabe de los 12 pares craneales cuál es el que no pasa por el tálamo, que es el diencéfalo. ¿Ok? De acuerdo, le estoy diciendo lo más importante, lo más crucial. En este caso, dijimos que el encéfalo está arriba y la médula espinal. Estos son los dos componentes del sistema nervioso central. El encéfalo arriba, que ya lo dijimos, dividido en lóbulos, y la médula espinal, que es toda la parte externa que corresponde a los engrosamientos, el largo, los 31 pares de nervios y todas esas cosas que tiene la médula espinal, y eso corresponde a la parte externa. Y en el corte transversal es para explicar la estructura interna. Cuando vimos que tiene las astas posteriores, que son, a ver, usted que estaba aprendiendo, la que me dijo que iban volando, las astas posteriores son sensitivas o motoras. Sensitivas, y las astas anteriores anteriores, ¿sí? Anteriores motoras, exactamente. Entonces, eso es importante porque la H del centro, en un corte transversal, corresponde a la sustancia gris, diferente al corte coronal del encéfalo, que la sustancia gris está en la periferia, distribuida en la orilla del encéfalo, mientras que está en el centro, en el corte de la médula. Recuerden eso, importantísimo, pregunta de examen, no olvidarlo, jamás. Y la sustancia blanca en el corte coronal del encéfalo está en el centro del corte, mientras que en la médula del corte transversal está por fuera, en la periferia. Todo lo contrario, a pesar de que son dos componentes del mismo sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, allá aquí se genera el impulso, por ejemplo, un puyazo que uno le mete una aguja aquí, inyectar a un paciente. Aquí en la inyección ustedes han visto inyectando por ahí, entonces se puya, produce dolor y el impulso a nivel del sitio donde se produce el estímulo, se genera el dolor aquí, entra por el asta posterior y sube. ¿Por dónde sube? Para correlacionar con lo que dijimos ahorita de allá. ¿Por dónde sube? Por el mismo lado, el verde. Por el lado contrario, el azul. Entonces, sube, ¿a dónde? A la corteza cerebral pasando por el tálamo. Menos uno que no pasa, que se llama el olfatorio. Bien, que si uno lo dice así, de una forma que uno lo sepa desde hace años, y usted lo explica rapidito, si está equivocándose, entonces ustedes sí lo pueden entender sin ningún problema, ¿ok? Entonces se genera por ahí, aquí, se conduce aquí, ¿y a dónde llega? A la corteza cerebral. Con la transmisión de los impulsos nerviosos dijimos que había una palabra que se llama sinapsis, que es la unión entre neurona o entre neurona y placa neuromuscular para la respuesta del sistema nervioso. Entonces, ya estamos describiendo que es un impulso nervioso de lo que se encarga el sistema nervioso. Y entonces, lo demás son detalles que lo mismo que son el cordón posterior, el cordón anterior, lo que sea, que ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Es para que vayamos, a medida que vamos pasando las láminas, ustedes sepan a qué se refiere. Y si quieren hacer una pregunta adicional
no tengan piedad contra mí. No, ustedes dicen, bueno, ese tipo tiene que saber eso, vamos a preguntarle, ¿ya? A mí no me va a dar pena decirle que no sé. Bueno, eso, diga. Hablemos de otro. ¿Cómo? ¿En qué caso se utiliza entonces lo que es el espino talámico lateral? No solamente en las adquisiciones industriales, así como apuñaladas o nada más. Ya, un momentico. Usted tiene que primero saber que existen estos dos haces de fibra y que de fibra blanca por donde se conduce la médula, el impulso nervioso desde que se genera hasta donde llega. Una es la verde que corresponde al cordón posterior y otro es la azul que corresponde a la verde y el azul que corresponde al espino talámico lateral, que es el tracto espino talámico lateral, que corresponde a la parte lateral de la médula y el otro a la parte posterior. Entonces, usted tiene que saberse a jugo, aprendérselo, que el verde tiene vibración, tacto epicrítico, o sea, tacto fino y propiocepción consciente. Si usted se lo aprende, esos tres del cordón, la parte verde, y se aprende los cuatro que hay aquí, que son tacto, presión, dolor y temperatura, usted podrá explicar las enfermedades, que uno no las va a entender. Entonces, eso es más para las enfermedades. Ese es para las enfermedades donde tiene que aprenderse qué es lo que circula por ahí para poder saber. Pero cuando hay un tumor y el tumor está ubicado aquí, entonces aquí va a ser contralateral de lesiones. O rompen, como el síndrome de Brown-Sequard, cuando cortan de un lado, entonces da la parálisis de ese lado y la parte sensitiva del otro lado. ¿Por qué es contralateral el azul? Y el otro, nada más en el síndrome medular da lesiones del mismo lado, ¿cierto? Porque suben por el mismo lado, o sea, no hay. Es para explicar los síndromes medulares, porque síndromes encefálicos, síndromes medulares y síndromes del sistema periférico, que son todo lo que ha visto por ahí, que síndrome de túnel carpiano, enfermedades de eso, son periféricos, parálisis del nervio radial, alteraciones del tenosinolitis que no va a tener que ver, que son lesiones de nervios periféricos del miembro superior, no del brazo. Okay. No hablar más de brazo. ¿Le quedó claro entonces lo que le dije? Okay. ¿Alguna otra pregunta para pasar? Dígame. No importa que ustedes tengan que hacer preguntas para poder entender. Duro, hable duro. No, hable duro. Espino talámico es lateral. Dice espino porque va de la médula al tálamo y a la corteza. O sea, va a la corteza pasando por el tálamo. Por eso se llama espino talámico. Y la vía piramidal es córtico de corteza, córtico espinal lateral. Porque vamos a ver después, cuando veamos más adelante, que hay un córtico espinal anterior que la parte clínica del espino talámico lateral, el córtico espinal lateral, o sea, la vía piramidal, arropa, o sea, la parálisis es tan grande que los demás síntomas y signos clínicos de la neurología no se ven. La parte sensitiva no se nota en el paciente, lo único que se nota es la parálisis. Voy a especificar. Si pasa, empieza aquí, la corteza cerebral, y aquí en el cubo raquídeo pasa al lado contrario que se llama degustación piramidal. Entonces pasa, viene de quitar. Llega aquí en la médula es esto rojo que está aquí. Entonces, pero yo se lo pongo directo, ¿no? Para que ustedes entiendan nada más, que corresponde a la respuesta que debe llegar al mismo sitio donde se produce, porque no le van a pellizcar aquí y le va a llegar aquí. Usted lo pellizcan aquí, como la parte sensitiva pasa al otro lado, una abajo y una arriba, cuando viene la vía motora, la respuesta, en el bulbo raquídeo se degusta y le llega al mismo sitio estipulado, ¿sí o no? Ahora sí entienden, ¿no? Eso es lo que quería que me dijeran para poder, porque si ustedes no entienden esa parte y yo creo que ustedes se la están comiendo y que se me están entendiendo, no hago nada, porque ustedes están entendiendo. Pero si yo les pregunto y después le hago un quiz y ustedes me contestan y entienden, que sacaron 100 toditos, todo eso, ¿ok?
¿Alguna pregunta adicional con respecto a esto? Si no, seguimos. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar de esto, por eso es lo más importante. Aquí vamos a aprovechar que estamos en médula para decir que hay unos plexos. ¿Saben lo que es plexo? Nervioso. ¿Ah? Exacto, es una malla de nervios que sale de las fibras de los nervios de los 31 pares de nervios raquídeos. Ya lo vamos a ver. Y aquí hay preguntas para los estudiantes de medicina que el profesor, si no se las dice, bueno, tienen problemas. O los alumnos van a tener problemas. Entonces dijimos que hay 31 pares de nervios raquídeos y que hay un plexo cervical que corresponde al cuello, primero de arriba. Hay un plexo braquial que corresponde a los brazos o a los miembros superiores. Okay. ¿Un plexo torácico o dorsal hay o no hay? No hay. Esa es en medicina lo que usted le dice a alguien que le dé una respuesta. Usted le hace un examen, un profesor de medicina, y le pregunta, mire, el plexo torácico no, ahí los nervios van directamente de los nervios intercostales a los músculos respiratorios. Ahí no hay plexo. No hay plexo torácico o dorsal, no hay. Para que estén bien seguros. Entonces, medicina es sí o no. En este caso, ¿qué es? No hay, no. Entonces, hay un plexo lumbar, sacro y sacrococcigio. O sea, igualito que la columna vertebral, recordando que en la columna vertebral, en la columna vertebral, las vértebras de arriba encajan con las de abajo. Es un montón de vértebras, 33 vértebras, que van, depende de la edad del paciente. Entonces, la de arriba va encajando con carillas articulares con la de abajo, y con la de abajo y con la de abajo. Entonces, es como si tuvieran unos dominó, los ponen uno arriba de otro. Entonces, la de arriba va con la de abajo, pero a los lados tiene un pedículo y unas apófisis laterales con unas apófisis posteriores que por las apófisis laterales tienen unas carillas de unas láminas o pedículos que una encima de la otra, la de arriba tiene las carillas hacia abajo y la de abajo de la vértebra las tiene hacia arriba, y eso forma un agujero intervertebral o de conjunción, que es por ahí donde salen los nervios raquídeos, que son estos que están aquí. Si ustedes estudiaron y le dijeron en óseo, sistema óseo de la columna vertebral, lo que le estoy diciendo a usted es pan comido o papa frita comida, algo sencillito. Pero si no lo estudiaron, ahí sí la cosa está compleja. Tienen que estudiarlo. ¿Por qué? Porque la vértebra de arriba con la de abajo tiene las láminas, que es lo que operan los neurocirujanos. Ustedes, si quieren ser neurocirujanos, con un bisturí de, por ejemplo, un síndrome de compresión radicular ciática. ¿La han oído nombrar? ¿Han oído nombrar? ¿Aló? ¿Aló? Ah. Sí. ¿Sí? ¿No? No, yo no. ¿Qué es lo que pasa en las compresiones radiculares? No importa que no sea ciática, de otro nervio. De la ciática es lumbosacral, un nervio que se llama ciático, que cuando se puso un traumatismo, generalmente de tránsito, una moto, un carro, a los años, después que se le ha olvidado que se compone el carro, resulta que la columna empieza el hueso a oprimir los nervios, en las hernias discales, en las alteraciones a nivel de la compresión. El hueso pisa al nervio y al pisarlo lo bloquea, incluso un dolor intenso que no sé. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún paciente con ciática? Yo tengo ciática. ¿Usted misma? Bueno, yo le voy a decir qué fue lo que comenzó con usted. Primero, un accidente que a lo mejor usted puede estar caminando y un piso jabonoso, usted se resbala y cae de nada. Es un traumatismo. Vamos a suponer que no es un carro de una moto. Usted se acorrió, que cayó de una mata, de un caballo, de un burro. Fue una lancha.
Una la de la pata de la Entonces me acosté y de repente no me respondí la pierna. Siempre me dolía y no me dejaba mover. El dolor le comenzó aquí en el centro Sí. y después le corrió hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Porque en la ciática el nervio va así y va por lateral y va hacia atrás, aquí en el punto y va hacia el dedo gordo del pie. Ese es el camino que sigue el dolor. No así exactamente, porque medicina, pero sí va hacia el miembro inferior. ¿Okay? Derecho o izquierdo. Entonces se llama filón de compresión radicular ciática. Derecha o izquierda. Las dos. Pero no me dejó A ver, sí, mover la sí. pierna derecha. Bueno, ya ella tiene, y eso entonces el paciente comienza a tomar pastillitas y después el médico le inyecta, le dice, no, inyécteme que eso me duele mucho, y después el anestesiólogo le bloquea con anestesia, ahí no, ninguno de esos funciona, tienen que operar. ¿Vio? Por eso pregunta, porque sabe que lo que le viene es bisturí. Entonces, eso es, ¿qué tiene ella? Ella en una lancha tuvo un traumatismo, el hueso pisa los nervios, las fibras de los nervios, y entonces eso le duele mucho. Y tiene el síndrome de compresión radicular derecha e izquierda completa. Entonces, eso probablemente es una lesión fuerte que va a tener que ser intervenida quirúrgicamente. ¿Qué es lo que le van a operar? Las láminas de las vértebras. Las láminas de la vértebra, o sea, los pedículos de la vértebra de arriba con la vértebra de abajo, está rota y entonces el hueso pisa los nervios y produce una subluxación, una luxación o una alteración a nivel del hueso que pisa el nervio y le produce la síndrome de compresión radicular. Ahí es ciática, que es un sacra, pero puede ser lumbar, puede ser braquial, puede ser cervical. Entonces, les iba a decir que a nivel cervical es importantísimo porque aquí, ahorita lo vamos a ver, hay un nervio a nivel del cuello, o sea, en el plexo cervical que se llama frénico. ¿Alguien lo conoce? Nervio frénico es cuando los pacientes tienen un traumatismo en el cuello. Ese nervio, si es lesionado, es el que inerva también a los músculos respiratorios, sobre todo los músculos diafragmáticos, ¿saben? Que divide el tórax del abdomen, el músculo diafragmático. Eso lo inerva el frénico, que ¿de dónde? Del plexo cervical. Y si el paciente tiene eso, se muere en 5 minutos, en 1 hora, en 5 horas, lo que sea. Y si no lo tiene tan dañado, puede durar un tiempo. Entonces, ese paciente corresponde a una. ¿Y qué es lo que eso es lo importante del plexo cervical? Y en el plexo braquial, ¿cuál es lo importante? Nosotros tenemos unos huesos, y le iba a enseñar después la parte de los nervios, donde van también en el hueso periférico cuando lleguemos al sistema nervioso periférico. Ahorita dijimos que hay un nervio cubital, un nervio radial y un nervio mediano, que produce el mediano una obstrucción aquí en el sistema nervioso, ¿ok? Pero hay una parálisis del radial, del cubital y del radial. Después vamos a explicar qué inerva cada uno de ellos a nivel del brazo, del antebrazo y la mano. ¿Sí? Entonces, pero ahorita quiero que sepan que el plexo braquial, en recién nacido, por ejemplo, lo tironean mucho con un parto y entonces queda con una elongación o parálisis de radial, por ejemplo, y entonces queda con que no mueve el recién nacido durante mucho tiempo que hace fisioterapia para que puedan recuperar la fuerza. Entonces viene el dorsal o no. Plexo no hay. Cuando ustedes vienen y le discutan que sí hay, no hay. Ni aquí, ni en Japón, ni en Canadá, en ninguna parte hay. No hay plexo dorsal. Entonces viene el lumbar, que es dentro de un nervio que se llama obturador, el derecho e izquierdo. Y desde la mujer cuando está embarazada, el peso del útero le comprime esos nervios y produce una sintomatología neurológica que es parecida a la ciática, que es alteración de los obturadores. Pero en vez del dolor tenerlo como lo tiene ella, que va hacia los miembros inferiores, el dolor le comienza aquí en la parte, pero se va hacia los glúteos y hacia la cara interna de los muslos. Para que yo nunca le hago aquí en
los muslos, la cara interna y los glúteos. Entonces, ese dolor del obturador, cuando la mujer está embarazada, es típico, es parecido a un síndrome de compresión radicular séptica, y no lo es, sino un síndrome temporal. Igualito cuando ustedes están comiendo, alguien de ustedes se han dado cuenta que ustedes lo sientan en un restaurante, por ejemplo, y usted pone los codos así, no, que el huevo está friendo, no, que el cerdo va a hacer un huevo cebollado, que no se empiezan a marear. Usted pone los codos y se da cuenta que algunas veces se le duerme el antebrazo, ¿sí o no? Se da cuenta que algunos esperando, con el codo puesto aquí, sobre algo duro. ¿Bien? ¿Por qué el nervio mediano pasa por aquí, por el olégrano del codo, y entonces pisa, mientras usted lo esté pisando ahí, es lo mismo que pasa con el obturador, con el útero, con el hueso contra el ciático, y igualito, pero cuando usted se da cuenta que tiene el brazo dormido, ¿a alguien le ha pasado esto? A usted le ha pasado. Eso le pasa frecuentemente. Cuando uno se da cuenta que tiene el antebrazo dormido, no, empieza a sacudirse y se le quita. ¿Por qué? Porque deja la presión, ya quita el codo de ahí y entonces el nervio mediano deja de estar pisado. Y eso es lo que ocurre. O sea que las compresiones ya ustedes ven que sí funciona el sistema nervioso periférico y a nivel del túnel carpiano, ¿qué me pasa? Y a nivel de aquí del túnel carpiano, el tejido conectivo cartilaginoso que está ahí se inflama y comprime el nervio mediano, y entonces lo aprieta y lo comprime y entonces lo bloquea a ese nivel y produce la parestesia y el dolor a nivel de la palma de las manos. ¿Okay? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Han visto a un paciente con síndrome de túnel carpiano? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya le di la vía sensitiva, la vía motora, por dónde van, la vía sensitiva, cómo baja la vía. O sea, para que tengan entendido que cada vez, y en la medida que vayamos después, ahora a ver cada aparato o sistema, los órganos que controlan el sistema nervioso, entonces ya veamos el sistema nervioso somático, autónomo y así, lo veamos para que ustedes sepan entonces a que si entienden la parte primera, van a entender la parte final. Bueno, vamos a otro lado. Buenos días, yo soy profesor. Bueno, Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Profe, bienvenido. Lo esperaba. ¿Cuánto se peso? Y glucosa. Nosotros algunos que todavía me quieren cuidarnos un poco con la presión que voy a ver. Bueno, recuerdan esta parte, fíjense, cuando estudiaron médula y lo pusieron, dijimos que este es el cono medular, la punta de la médula, y esto es la cauda equina o cola de caballo. Hay unos síndromes medulares que vamos a ver después, que es el síndrome del cono medular y el síndrome de cauda equina, que se parecen y parecen, porque el primero se llama silla de montar y el otro se llama cauda equina, o sea, de caballo, es igualito. Entonces la gente se puede confundir, pero lo vamos a ver después. En este caso, el cono medular produce una alteración sensitiva perianal en las mujeres y los hombres, inclusive relajación de esfínteres, incluso en cuando tiene un tumor, por ejemplo aquí lejísimo del ano, lo que está es la pérdida de la sensibilidad del ano y de la cara interna de los muslos. Entonces se llama síndrome de silla de montar. ¿Por qué? Porque con el jockey, cuando se monta un caballo, lo que pone es las nalgas y el rabo del ano en la silla y los muslos, pues es lo que tiene en la silla. Se llama síndrome de silla de montar y que es simétrico, bilateral,
alteración de la sensibilidad a nivel perianal, pero hay otro que se llama caudequina, que es más abajo aquí donde está la cola de caballo, que de acuerdo a donde se ubica el tumor, entonces va a producir síntomas dolorosos o no, y no es simétrico y puede tener dolor y es predominantemente de un lado que de otro, puede ser derecho o izquierdo. Eso lo vamos a ver después. Pero para que aprovechar aquí, desde la cono medular, dijimos que la médula se fija por arriba con el bulbo raquídeo, recordando en la parte interna, por los lados con unos ligamentos dentados, ¿se acuerdan? Ligamentos dentados a los lados, y en la parte de abajo con el filum terminal. Si saben lo que es el filum terminal, lo han visto, que va desde aquí de la parte de la médula hacia el coxis. Es un engrosamiento de pía madre. Acuérdense que hay en la que van a exponer hoy dura madre, no de pía madre, lo vamos a ver después. La pía madre tiene un engrosamiento que se llama filum terminal, que va de aquí a aquí y sostiene la médula para que no se traumatice dentro del canal medular. Si quieren hacer alguna pregunta, sin problema. Aquí está la médula, aquí están eso que se ve a los lados corresponde a los filamentos, a los ligamentos dentados, y lo que está abajo construye la cola de caballo, el filum terminal desde ahí. Esto lo saqué del árbol. Aquí es para que tengan una idea. Fíjense, aquello no gasté tiempo en idea, como un radio loco prestado, hablando de qué es esto, de la parte anterior, posterior. Fíjense, si ustedes ven esto que está aquí, esto es un corte transversal de la médula espinal. Estos que están aquí, les dije, que es una H de sustancia gris, aquí está el color. Y los demás son la fibra blanca, que son los cordones posteriores, aquí, el izquierdo aquí y el derecho aquí. Esa es otra cosa. Después de ver a explicar que un médico, del cual yo tomé una diapositiva, dice que el lado derecho es este y el lado izquierdo es este. En medicina no se les ocurra decir que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo y siempre será el lado izquierdo. Y este va a ser el lado derecho para una presentación en diapositiva. Entonces, esto corresponde al lado izquierdo, la sustancia blanca, y esta es la sustancia gris. Y esto es el cordón principal, el agujero central de la médula espinal, y esto corresponde a la parte derecha. Entonces, astas posteriores, astas posteriores, dijimos que eran sensitivas, astas anteriores motoras. Esto sería derecho, y esto que se ve amarillo aquí corresponde a los ganglios simpáticos, el asta anterolateral. Estos dos, asta posterior, anterolateral simpático y motora anterior. Eso, motora anterior, anterolateral simpático y posterior sensitivo. O sea, que ustedes sabiendo esto, saben, si hay un tumor aquí atrás que produce alteración motora o sensitiva. Repítame, profesor. No están pendientes ni siquiera de la pregunta. Si hay un tumor, ya habiendo descrito que esta parte corresponde la posterior a sensitiva y la anterior a motora y la mediana o lateral simpática, si hay una lesión a este nivel, aquí en los cordones posteriores, ¿cómo será la lesión? ¿Motora o sensitiva? Sensitiva. Con que sepan eso es suficiente, porque no, al principio uno va aprendiendo poco a poco. Y si hay una lesión aquí en la parte de adelante, motora. Eso principal. Y si hay una lesión aquí por los lados, dependiendo el sitio, porque hay tres, espinotalámico lateral también. Entonces aquí, donde están estas bolitas amarillas, corresponde a los ganglios simpáticos, que son 12. Ahorita vamos, ahorita no, cuando toque el sistema nervioso autónomo, vamos a ver lo que es el sistema simpático, parasimpático y con qué se come. ¿Bien? Dígame. Entonces, si hay como una especie de tumor de los ganglios Simpático. entonces habría como una especie de problema en la respuesta de alerta. Hay una respuesta de simpática, depende del predominio, porque si tiene lesión simpática, predomina es el otro, el parasimpático, ¿ok? O sea que cuando veamos el sistema autónomo es necesario que yo les explique varias cositas, porque parece aquí, si usted tiene una lesión aquí es motora, pero si usted tiene una lesión aquí
La lesión no es simpática, es parasimpática, o sea, de predominio lo contrario, porque son dos tipos de neurotransmisores, simpáticos y parasimpáticos. Y si le lesionan a los simpáticos, predominan los parasimpáticos y entonces el paciente está desgonzado. Mientras que si hay una lesión parasimpática, va a tener, en este caso más que todo, relajación de esfínteres. Acuérdense que les puse un ejemplo, por ejemplo, se está paseando en el Parque Omar y se encuentra un tigre o un león que le sale así de repente y usted lo ve y le tiene mucho miedo y de paso le pega un grito del león y demás, se ha asustado, se orina o se hace bubú. ¿Por qué? Porque se relajación de esfínteres de aquí, del sistema simpático y parasimpático, o se desmaya o se muere. Si tiene una lesión de las arteriaciones coronarias, se le da un infarto y se muere. Eso es lo que ocurre con el sistema simpático y parasimpático, pero el simpático es de susto, de aumento de la realización, y el otro es todo lo contrario. Entonces, yo le puse un ejemplo, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Aquí es más que todo para que ustedes sepan qué es lo que se daña. Y acuérdense que hay unas fibras motoras de aquí que salen de aquí y unas fibras sensitivas que salen de aquí. No es que salen, llegan, por lo menos donde llegan los impulsos, en la parte posterior pasa así y entonces sale el impulso por los nervios espinales a los plexos y después a la respuesta. Entonces, esa es para que ustedes se ubiquen cuando hay un examen que vayan a hacer los síndromes medulares, ya se van a dar cuenta que estos son los haces posteriores, esto es el espino talámico lateral aquí serían las astas posteriores, las astas anteriores, las astas anterolaterales, por aquí en la orilla estarían los espinos cerebelosos anterior y posterior, y así por el estilo lo vamos a ver en su medida, pero vamos a ir avanzando, porque no, ¿qué hora es? 10. Entonces ya ustedes ven, aquí ocurre ya estos haces verdes que están ahí corresponden a los haces sensitivos. Recuerden que las astas posteriores son sensitivos, pero la sustancia blanca ahí se representa con eso verde para que ustedes vean que son los haces del cordón posterior. ¿Alguien ha oído alguna vez cómo se llaman estos haces? ¿Cómo se llaman los haces del cordón posterior? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Fíjense que cada vez le vamos poniendo más y más para que ustedes vayan viendo lo más complejo. Ahí está, lo rojo corresponde a qué? Fascículo córtico espinal lateral o anterior. Lateral, nunca dejen ustedes se llama fulano de Bobandía. O sea, no es yo soy fulano, yo soy artista. Aquí igualito, dice córtico espinal, hay uno anterior que no hace nada, no produce tinta. Y ese es el lateral que también se llama vía piramidal, en la misma vía motora, que da la respuesta del el reflejo de Babinski, que es el que te agarra y bien a un médico que le pasa la punta del martillo de reflejo por la planta del pie lateral y hacia arriba y entonces da la respuesta si tiene el reflejo de Babinski o no lo tiene. No tiene Babinski, es negativo, pero él tiene una lesión piramidal. ¿Cuál es la lesión piramidal? Esta neurológica. Y así es como el médico neurólogo diagnostica a los casos de tumor, hemorragia, clínicamente, y después lo comprueba con una resonancia, con un CT, con lo que sea. Aquí, eso azul que apareció ahí, fíjense que vamos a poner todo el trabajo. No estaba lo azul. Ojo. Ajá. Tenemos aquí, ya le ponemos esto. Aparece el azul, ¿sí o no? Eso corresponde a qué? El de Obaldía. El fascículo espinotalámico. Espinotalámico. Lateral. Lateral de la relleno, ¿ok? Y después, lateral izquierdo o derecho. Nunca se le olvide. Cuando una cosa es bilateral, decir derecho o izquierdo, pero está mal dicho. Entonces, en este caso, fíjense que les dije que esto es lateral, tacto, presión, dolor y temperatura. Así en ese orden, porque si el tumor está aquí, tendrá lesiones para la sensibilidad de la temperatura. Si aquí del dolor, de aquí de la presión y aquí del tacto grueso o prostopático.
Esto es más que todo para explicar aquí que este tipo de haces de fibra son contralaterales, o sea que entra por aquí y pasa directamente para el otro lado y ahí sube. El azul, que corresponde al espino talámico lateral, este que está aquí. ¿Y qué pasa con el otro? Que es el cordón posterior. Cuando llega lo que está influenciado del estímulo, llega, entra por aquí, porque todos los estímulos entran por el cordón posterior, ¿sí? O el asta posterior, que es sensitiva. Entonces, dependiendo, llega, no pasa hacia el otro lado porque es ipsilateral. Entonces, sube por el mismo lado. ¿A dónde? Encima de la médula está el bulbo raquídeo, ahí se descubre. Entonces, este pasó por aquí y el otro se descruzó por arriba. Y cuando viene la vía piramidal se descruza también en el bulbo raquídeo, pero la vía roja, esa que ustedes vieron, que es la vía piramidal. ¿Le? ¿Alguna pregunta? Porque le estuvieran echando un cuento y no lo quieren creer. Yo sé que esto es difícil, pero bueno, mandan a dar. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ir poniendo lo más difícil ahora. Creo que ya no. Ok. Fíjense que en cada uno de los espacios van a estar los nombres en donde el fascículo córtico espinal lateral, que es el rojo, que está ahí, el fascículo verde, que corresponde al cordón posterior, ejemplo, tabe dorsal, con el neurocíclico. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la sensibilidad del cordón posterior y entonces no tiene el control de caminar y de hablar, en el caso de principalmente. Y lo que se ve amarillo